Hoy vamos a dar clase de sarcomas, ¿sí? Esto es una clase que no vimos, como pasa con otras clases de onco, digamos, no vimos clase del tema, así que tiene un poco más de lo quirúrgico y en general como cualquier clase normal, ¿sí? No tanto de quimio y rayos, si bien tiene. Es algo poco frecuente, así que por eso eh, nada, por ahí a algunos no les suena tanto, más que nada los R1. Yo tuve, desde que estoy en el sanatorio, un solo caso, vi de un sarcoma de miembros. Así que bueno, vamos a arrancar, si esto me responde. Bien, entonces, empezamos como siempre con la definición, ¿sí? ¿Qué es un sarcoma? Un tumor maligno que se origina de un tejido mesenquimático. Y acá me tuve que poner a recordar, a ayudarme con Vero, ayudante de embrio, que es el mesénquima, ¿sí? Recordando de embrio, es un tejido pluripotencial que da origen a todas las variedades de tejidos conectivos y de soporte. Acá tenemos un gráfico, sí, donde vemos que la célula mesenquimatosa está indiferenciada y en todos los diferentes tipos de célula que se puede diferenciar. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Porque nos va a dar las características de los sarcomas. Una de las principales es que son muy heterogéneos, ¿sí? Hay más de 50 subtipos histológicos, porque se pueden originar de cualquiera de estas células. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que son muy infrecuentes. Son el 1% de los cánceres en los adultos y el 8% en pediátricos. Estas características que sean heterogéneos e infrecuentes también los hace muy difícil de estudiarlos, ¿sí? Hay muy poca población para hacer estudios. La mayoría de los estudios tienen que ser sí o sí multicéntricos. Y bueno, esto es lo que hace tan difícil, ya vamos a ver después, encontrar el tratamiento adecuado. Para dar esta clase hacemos una diferenciación, ¿sí? Vamos a hablar de sarcomas retroperitoneales y sarcomas de partes blandas de miembros. Dejamos afuera los sarcomas originados en los tejidos de los distintos órganos, ¿sí? Por dos cuestiones. Primero, porque la clase sería eterna si nos vamos a hablar de cada sarcoma, y segundo, porque así se dan en los módulos de oncología, tanto en el curso de onco como en el curso de cirugía general, en la parte de oncología, se ve así, ¿sí? Sarcomas retroperitoneales y sarcomas de partes blandas. Un Sí, comentario nomás. sí. Hola. Sí, a ver si se les ocurre por qué son más frecuentes en pediátricos que en adultos, o capaz ya lo pensaron. Ah, buena pregunta. Vero ¿Alguien? Benassi. No, Vero Benassi no, alguien más. Ay. ¿Qué le pasa a los niños? Sí, Me por parece que tiene más índice de mitosis y además el tejido es más indiferenciado, ¿o no? exactamente, principalmente lo primero, ¿sí? Estamos hablando de partes blandas, estamos hablando de partes que crecen mucho más en los niños que en los adultos. En los adultos es más que nada recambio, y en algunos casos nada, y en pediátricos al contrario, ¿sí? Así que muy bien, Sani, un porotito ahí. Punto para Sani. Bueno, eh, hablando un poco de la distribución, sí, la mayoría de los sarcomas de partes blandas se localizan en miembro inferior, ¿sí? Un 15% en miembro superior y un 15% en retroperitoneo, ¿sí? Y después se divide entre las otras partes del cuerpo. Vamos a empezar entonces a hablar de los sarcomas retroperitoneales, ¿sí? Los sarcomas retroperitoneales representan 1/3 de los tumores malignos del retroperitoneo. Generalmente presentan localización lateral, ¿sí? Y en cuanto a la histología, el liposarcoma es el más frecuente, seguido por el leiomiosarcoma. ¿Cómo se pueden presentar? De muchas maneras, ¿sí? Pueden ser asintomáticos, porque es un espacio donde van teniendo crecimiento lento y no producen síntomas. Pueden tener síntomas abdominales inespecíficos, puede aparecer con un dolor abdominal común y corriente, ¿sí? Puede aparecer como un tumor palpable, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, que tenemos una foto, que ya es muy grande y ya se hace bastante evidente.
o también pueden aparecer como hallazgo incidental, ¿sí? En una tomografía realizada por cualquier otra causa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un tumor, digamos, en el retroperitoneo? Descartar siempre otro tipo de tumores, ¿sí? Como son los tumores germinales y los linfoproliferativos. Esto a través de estudios complementarios, ¿sí? Laboratorio, marcadores, ecografía testicular en el caso de que sea un hombre y sospechemos un tumor germinal. Y bueno, después vamos a ver cómo le hacemos la biopsia, ¿sí? Bien, esto un poco, como dice ahí, recordar para la estadificación de los sarcomas, no solamente tiene en cuenta el TNM como vemos siempre, sino que acá le agrega el grado también, ¿sí? El grado tiene en cuenta la diferenciación, el recuento mitótico y la necrosis tumoral. Esto no es para que lo sepan, solamente para que entiendan, ¿sí? Le da un grado, digamos, le da diferente puntaje, y con el puntaje total le da un grado, ¿sí? Grado 1, grado 2 o grado 3. Y acá tenemos la estadificación, ¿sí? La última, que tampoco pretendo que se la sepan de memoria ni nada. Simplemente sí que sepan que el grado es muy importante, ¿sí? Un grado 3, ya nos pone un estadio 2, un grado 2 o 3. Lo que se cambió en la última clasificación, porque por ahí si leen van a encontrar la vieja, se agregó esta disquisición entre T2, T3 y T4, ¿sí? Considera T1 un tumor igual o menor a 5 centímetros, entre 5 y 10 es un T2, entre 10 y 15 un T3, y más de 15 ya es un T4, ¿sí? Esto es lo nuevo que se agregó. Y bueno, después con metástasis ya es un estadio 4, ¿sí? No importa el TLN ni el grado. Y con un N1 también ya es un estadio 3, ¿sí? Esto también vamos a ver cómo cambia, es distinto en el sarcoma de retroperitoneo y en el sarcoma de miembros, ¿sí? De partes blandas de miembros. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a pedirle como estudio principal una tomografía, ¿sí? La tomografía nos va a permitir evaluar resecabilidad, metástasis, función renal, compromiso visceral o vascular, ¿sí? Bueno, además de esto, la tomografía, importante con respecto a función renal, muchas veces si es un sarcoma quirúrgico, hay veces que aprovechan y ponen un catéter doble J para reparar el uréter durante la cirugía. Y sobre la resonancia, ¿en qué pacientes vamos a hacer resonancia? En pacientes alérgicos, ¿sí? En tumores que se extienden a la pelvis, en pacientes que tienen radioterapia previa, ¿sí? Porque muchas veces por el edema no se puede caracterizar bien la lesión por tomografía. Y esto vamos a ver también que cambia con respecto a los sarcomas de miembros, ¿sí? Donde la tomografía no es lo primero que pedimos. ¿Qué nos van a permitir también estos estudios? Bueno, por supuesto, ver las contraindicaciones quirúrgicas, ¿sí? Si vemos que está afectando grandes vasos, si tiene implantes peritoneales, si tiene invasión de médula o metástasis a distancia, ya nos habla de un tumor que en principio no es resecable, ¿sí? Y lo que les comentaba un poco en cuanto a la biopsia, esto también cambió, ¿sí? Actualmente se recomienda siempre hacer biopsia previo al tratamiento. Se hace con una aguja Trucat de 14 a 16 gauge. Siempre fundamental que esté el patólogo presente y que nos diga que la muestra es significativa. Bueno, como les decía, ayuda a establecer luego del estudio el grado histológico, ¿sí? Y los diagnósticos diferenciales, que es muy importante porque cambia completamente el tratamiento, ¿sí? El grado cambia el estadio, y los diagnósticos diferenciales, por supuesto, que nos cambian totalmente el tratamiento. Y algo importante sobre la biopsia es que siempre hay que evitar el abordaje transabdominal, ¿sí? Por esto en este gráfico
van estas imágenes, se ve bastante bien con no y sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque corremos riesgo a diseminar, ¿sí? La cavidad abdominal que no estaba afectada, corremos riesgo a que se disemine. Entonces, el abordaje siempre tiene que ser por el retroperitoneo. Bien. En cuanto al tratamiento, y esto es muy importante en los sarcomas, ¿sí? El gol estándar es la resección quirúrgica con márgenes histológicamente negativos, ¿sí? Un R0. R0 llamamos a resección con márgenes histológicamente negativos, R1 a resección con márgenes histológicamente comprometidos, y R2 ya es con márgenes macroscópicamente comprometidos, ¿sí? Esto, la resección R0 va a ser el principal indicador pronóstico junto con el grado histológico, por eso tan importante, ¿sí? Bueno, la mayoría de las veces se requiere una resección multivisceral, ¿sí? En bloque, porque suelen afectar otros órganos, y algo también muy característico de los sarcomas es que tienen una alta tasa de recurrencia, ¿sí? Aproximadamente del 48%. Esto se cumple también para los sarcomas de miembros. Y la escisión completa ocurre en menos del 70% de los casos. Y bueno, como se imaginarán, en el retroperitoneo tenemos otros órganos importantes y vitales, por eso también tan difícil la resección en bloque en ese espacio. Bien, entonces, ¿qué dicen los estudios sobre la radioterapia, tanto prequirúrgico, intraquirúrgico, postquirúrgico? Y la conclusión es esta, no hay estudios concluyentes, ¿sí? Tanto en las clases del curso de onco como en el de cirugía general y en estudios que fui buscando, no llegan a una conclusión, y mucho es por esto que les comentaba al principio, que al ser una enfermedad tan infrecuente y con tan pocos pacientes para realizar estudios, se hace muy difícil, ¿sí? Algunos observan una ligera mejoría en la sobrevida, que no es significativa, otros muestran mejoría, en la recurrencia local, pero no en la sobrevida, ¿sí? Lo que se llega básicamente como a conclusión es que mejoran la recurrencia local, ¿sí? Tarda más en recurrir localmente, pero a fin de cuentas no mejora. Bien. Y sobre la quimioterapia, hoy en día sigue siendo la doxorubicina el gol estándar, ¿sí? Muchos utilizan doxorubicina asociado a isofosfamida porque vieron mejores resultados. Esto aumenta la toxicidad, obviamente, de la quimio, y tiene una alta tasa de recurrencia a pesar de todos los tratamientos. Esto sí es muy importante y es algo que quiero que se lleven, es que el tratamiento en centros de referencia sí mejora la sobrevida, ¿sí? Sí, se hicieron estudios sobre esto y vieron que realmente cambiaba si el paciente era tratado en un estudio de referencia, supongamos en nuestro medio sería el ROFO, que si era tratado en cualquier otro lugar donde no tenían un equipo multidisciplinario que se dedique a esto, ¿sí? Así que eso quiero que se lleven, y es muy importante el tratamiento multidisciplinario en centros de referencia. Bueno, quería decir algo más, pero me olvidé. En cuanto al seguimiento, la sobrevida a 5 años varía mucho, ¿sí? Desde el 12 al 70%. Esto, recordemos, van a ver que el tratamiento es como muy artesanal, ¿sí? Depende del tipo histológico, pero como no hay nada bien establecido, la realidad es que muchas veces van probando con cada paciente, y a algunos les resulta y otros no, ¿sí? Por eso esta variación tan grande, ¿sí? El seguimiento lo vamos a hacer cada 3 a 6 meses, los primeros 2 a 3 años, luego anual, y algunas consideraciones que si recurre, ¿sí? Y vuelve a ser resecable, hay que operar de vuelta. Si nunca se irradió, bueno, consideramos la radioterapia, y si ya se irradió, también podemos considerar radioterapia intraoperatoria o braquiterapia, ¿sí?
Bien. Bueno, hasta acá fue sarcoma de retroperitoneo. No sé si quieren preguntar algo o aportar algo, si no seguimos. Bueno. Ahora, Aure. Ah, no escucho, sí. En cuanto sí, a la cosa general, tratar de definir primero la patología, no omita el slide de definición. Aunque parezca de perogrullo en este caso, utilizar el séptimo y toda la huevada, es una buena introducción para la clasificación que estás haciendo. Entonces está bueno de entrada definir bien a qué se le llama sarcoma, a qué se le llama sarcoma de acá, de allá y de acá. Y en cuanto al tema de la biopsia, yo no sé hasta qué punto es necesario hacer una biopsia, porque siempre tiene ese riesgo, como mencionaste, de contaminación, ya sea de la cavidad, y si vos entrás a través de retroperitoneo, de órganos retroperitoneales, o de lo que sea. Por lo tanto, ya el hecho de por sí, la masa, justifica la cirugía sin necesidad de tener una biopsia, me parece. Más allá de que, obviamente, teniendo la biopsia, uno está mucho más orientado al tratamiento que va a hacer y los márgenes y los complementos intraoperatorios que vaya a usar. Que se pueden hacer de todas maneras con una congelación, que no tenga a lo mejor el mismo índice de efectividad, pero creo que entre la punción y la congelación no debemos estar muy lejos en cuanto al resultado. Por lo tanto, si uno tiene una masa que claramente es quirúrgica, perder un tiempo o riesgo de diseminación con una punción, hay veces que uno evita ese camino. Bueno, perfecto. ¿Seguimos? Si escriben en el chat no lo puedo ver, no sé. Ahí habló lo más. Digo que lo comparable sería un tumor de páncreas, por ejemplo, que también propone esta dificultad diagnóstica prequirúrgica. Muchas veces uno lo espera igual para no hacer la famosa punción por la boca fina. Pero puede ser que digamos que la punción... Laboratorio, ¿cómo se llama? O quirúrgico. Pero sería un ejemplo, digamos, de que no es una cosa que se maneja nada más que para hacer como. Aure, la punción, si Sí. te da, o sea, si te da un grado mayor, es no quirúrgico directamente, ¿no? O sea, la punción te puede definir la cirugía, porque ahí sería importante, si no... Sí, para lo que más lo utilizan es para diagnóstico diferencial, porque si vos tenés un tumor germinal o un linfoproliferativo, sería otro el tratamiento, ¿sí? Claro, por ejemplo, sería un linfoma, sería rayos, ponele, quimio, en realidad. Grande no es. Exactamente. Entonces, Pelotas así grandes no van a ser solo quimio. No, el único que es distinto sería si fuera un linfoma, así. Un Hodgkin. Sí, pero Si hace un Hodgkin, no. se puede hacer tratado. Yo lo poco que recuerdo dijeron de la clase de onco es eso, el tema es cuando te queda duda de si es el linfoproliferativo y ahí sí estaría indicada la biopsia. Es lo que recuerdo que dijeron de la clase del curso. Pero los otros sí, como dice Luis, me parece. sí, a ver, en la clase del curso dice esto y precisamente hace hincapié en que es algo que cambió, porque actualmente la biopsia era discutida, o sea, antes la biopsia era discutida y actualmente, según lo que dicen en el curso, se hace siempre por esto, para tener un diagnóstico diferencial y para ver el grado histológico porque te cambia el estadio. Igualmente, sí, obviamente que siempre que sea quirúrgico hay que operar, pero bueno, creo que uno no puede largarse a decir que es un sarcoma sin biopsia y no un linfoproliferativo. Calculo yo que lo principal es eso. Está habilitado. El tema no es que uno prescinda de la biopsia, el tema es que el porcentaje de positividad, tanto de una lesión proliferativa como de una lesión sarcomatosa, por una punción, suele ser bajo.
porque las punciones obtienen muestras chicas. Precisamente en estas dos patologías es donde los patólogos necesitan una muestra de determinado tamaño para poder jugarse y decir tal o cual cosa. ¿Me explico? Sí, sí. Que los punces diga, sobre todo si es un linfoproliferativo, sobre todo en ese caso, que no se pueden definir. Y lo mismo con el sarcoma, te pueden decir, o te pueden dar un informe, la mayor de las veces de intermedio, donde te sugieren que el origen, pero que no le ponen el sello. Entonces, a los fines prácticos tampoco te habilita a hacer otros tratamientos hasta que vos lo operes y sepas qué es. Igual, si la banda pulsar, lo pinchamos. Pero te digo, uno de esos. Sí, también lo que contaminar, hace. Lo otro que puedes hacer es pegarle un vaso intramural y generar una complicación intermural. Sí, obvio. O sea, no es gratis la punción. No, Sí, no, también en lo que hace mucho hincapié, tanto en la clase como en los estudios, es que esto lo tiene que hacer siempre alguien que esté acostumbrado, ¿sí? Tanto un patólogo que se dedique a esto, como el intervencionista que se dedique a esto. Por eso, ya También para tener el mayor rédito. Sí, entiendo. Sí, sí, nomás. Bueno, seguimos. Entonces ahora pasamos a lo que son los sarcomas de partes blandas de los miembros, ¿sí? Hay muchas cosas que se repiten, obviamente, la gran heterogeneidad, acá también hay más de 50, más de 70 en realidad, tipos histológicos. ¿Cuáles son los más frecuentes? El sarcoma pleomórfico indiferenciado, el liposarcoma, el leiomiosarcoma y el sarcoma indiferenciado, ¿sí? El que tuvimos nosotras de R1 era, me acuerdo, un liposarcoma mixoide. No sé si Aye y Agu se acuerdan. es la que tenía FA, que la suspendimos. Es la que le descubriste una FA, no sé qué miércoles. Bueno. Bien, esto también sí tiene una baja incidencia y sigue siendo el 1% en los adultos y aumenta un poco más en la infancia, sí, en un 15%. Generalmente se presentan en la quinta y sexta década de vida. Y algo muy importante es que la cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo, ¿sí? Esto creo que ya ha quedado claro y ahora vamos a volver a ver los distintos tratamientos quirúrgicos. En este caso existen algunos factores de riesgo, ¿sí? Como puede ser la radioterapia externa. Esto se ve mucho en pacientes con cáncer de mama, ¿sí? Que tienen linfedema en los brazos y que han sido irradiadas y años después desarrollan un sarcoma en la zona, ¿sí? Muy importante igual tener en cuenta que el tiempo de latencia es de aproximadamente 10 años, ¿sí? Después que recibió la radioterapia externa. Si se desarrolla cerca de la radioterapia o intrarradioterapia, hay que pensar en otra cosa. Algunos agentes químicos, como los pesticidas, o algunos otros utilizados en diferentes industrias, también se ha visto que pueden ser un factor de riesgo. Y síndromes genéticos, ¿sí? Como el síndrome de Li-Fraumeni y la neurofibromatosis. Bien, en cuanto a la estadificación, también es del 2018, se agregan unas cosas con respecto al retroperitoneo, ¿sí? Acá tenemos la diferencia entre A y B, según sea superficial o profundo a la fascia, sigue teniendo el mismo cambio de los tamaños que se agregó en 2018, y otra cosa que cambia con respecto a la estadificación de los sarcomas de retroperitoneo es esto, ¿sí? Con un N1, cualquier T sin metástasis y cualquier grado ya es un estadio 4, ¿sí? En el retroperitoneo un estadio 3B, acá ya pasa en estadio 4, ¿sí? Esto es lo que cambia a grosso modo en la estadificación. En cuanto a la clínica, bueno, vamos a tener tumor palpable, sí, con aumento del diámetro del miembro, sensación de pesadez, esto se puede ver bien en las imágenes. Esta es una paciente como las que les contaba, con un cáncer de mama que fue irradiada y años después desarrolló el sarcoma
en el brazo. Puede haber dolor, sí, por compresión y obviamente alteración funcional de las extremidades. Bien. El diagnóstico, acá el gol estándar es la resonancia magnética con gadolinio, ¿sí? A diferencia también de los sarcomas retroperitoneales. Esto nos va a permitir evaluar los planos, ¿sí? Ver qué compartimientos del miembro invade. Con la angioresonancia podemos evaluar compromiso vascular, ¿sí? Y, bueno, más o menos el que nosotros tuvimos era un sarcoma de muslo que la se veía como, me hizo acordar. Bien, y en este caso, ¿para qué vamos a usar la tomografía? Para estadificación, ¿sí? Generalmente le pedimos una tomo de tórax, ¿sí? Porque hacen metástasis pulmonares. No es lo que más hacen las metástasis, ¿sí? El paciente generalmente digamos, la mortalidad viene asociada a la irresecabilidad del tumor, ¿sí? A que se expande, compromete estructuras, y no a las metástasis, pero sí pueden dar metástasis pulmonares. Y acá un llamado de atención, sí, al liposarcoma mixoide puede hacer metástasis en pelvis o retroperitoneo, por eso a este sí hay que pedirle sí o sí una tomo de tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Con nosotros podemos estadificarlo solo con la tomografía de tórax. Bien, y acá vuelve lo de la biopsia, que también lo menciona como un gol estándar, sigue siendo con aguja Trucat, ¿sí? Importante para conocer el tipo histológico y siempre guiado por imágenes, ¿sí? Para tratar de evitar caer en zonas de necrosis o líquido o en algo que claramente no queremos biopsiar, ¿sí? Lo que habla de la biopsia con aguja Trucat es que tiene digamos, una especificidad del 99%, una sensibilidad del 96%, o sea que es bastante adecuada. ¿En qué casos haríamos una biopsia incisional, sí? Cuando no podemos hacer una biopsia con aguja Trucat, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos los medios, no tenemos gente que la sepa hacer, o lo que sea, ¿sí? La biopsia incisional siempre es una biopsia pequeña, ¿sí? Que se hace paralela al eje del miembro, como acá está mostrado en el dibujito, ¿sí? Hay que evitar colgajos y la hemostasia tiene que ser minuciosa, todo esto para evitar la diseminación, ¿sí? Igualmente después, en caso de confirmar el diagnóstico, nos vamos a resecar toda la zona de la cicatriz. ¿En qué casos haríamos biopsia escisional? En lesiones pequeñas, superficiales y que sean un T1A, ¿sí? Por encima de la fascia. Ahí estarían indicadas la biopsia escisional. La punción por aguja fina no se usa así nunca de forma inicial, solamente la propone como útil para evaluar la recidiva, ¿sí? Si nosotros tenemos ya un diagnóstico, lo operamos y volvemos a notar algo en la zona, bueno, ahí podríamos llegar a utilizar una punción con aguja fina, pero tiene que quedar claro que nunca se utiliza como forma inicial. Bien. En cuanto al tratamiento, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es la resección oncológica con preservación de miembros, ¿sí? Esto es a lo que se está aspirando últimamente. Antes se hacían amputaciones muy, muy grandes y bueno, ahora esto cambió un poco y lo que se hace es tratar de preservar el miembro y luego se irradia, ¿sí? Obviamente siempre tenemos que lograr una resección R0 e intentar llegar a una resección R0. Sobre los márgenes no hay un consenso, sí, algunos dicen 1 o 2 centímetros, pero la realidad es que no hay algo estandarizado, sí. En lo que todos están de acuerdo es en que hay que evitar la disección de la pseudocápsula que se forma para, obviamente, minimizar la diseminación, lo que les comentaba antes, resecar la cicatriz de la biopsia previa, disecar las estructuras neurovasculares si no están invadidas, y que se dice en cuanto al compromiso óseo, que llegar al margen del periósteo es suficiente, ¿sí? No hay que resecar de más.
Acá vemos distintos sarcomas, sí, las disecciones ven que son muy grandes, se lleva casi todo el compartimiento. Acá otra. Sí, muchas veces hay que hacer injertos, por eso a veces se opera con los plásticos. Justo tuvimos la clase de Fabi de algo de esto, así que vino bien. Y a largo plazo sí que estéticamente quedan bastante bien. Igual, bueno, reciban mucho. Otro tipo de tratamiento que tenemos, que recordamos, no es nuestra meta, pero muchas veces lo tenemos que hacer, son las resecciones radicales mayores. ¿Cuándo hacemos una resección radical mayor? Cuando tenemos un compromiso proximal de los miembros, ¿sí? Cuando hay afectación de las estructuras óseas de la cintura pelviana o escapular, ¿sí? A esto le llama básicamente resección radical mayor. Cuando, bueno, hay compromiso de las estructuras vitales del miembro. ¿Qué son las resecciones radicales mayores? Esto, ¿sí? Hemipelvectomías, resección de la cintura escapular. Miren lo que es esto, o sea, imagínense que son cirugías con una gran morbilidad, sí, bueno, acá lo dice 50 al 80%, pero son resecciones monstruosas. Pero bueno, como el tratamiento quirúrgico es el principal, es lo que hay que hacer. Si estos pacientes no suelen responder mucho a la radioterapia y a la quimioterapia. Bien, y después llegamos a las amputaciones, ¿sí? Nosotros conservábamos el miembro, sí, en nosotros afectaba la cintura escapular o pelviana, y cuando tenemos que amputar el miembro, cuando se afecta más de un compartimento muscular. ¿Entienden el concepto de compartimento muscular, no? Eso como de anato. Cuando hay compromiso óseo de partes blandas extenso, obviamente cuando compromete alguna estructura vital del miembro. Acá ya no lo podemos salvar y hay que directamente amputar, ¿sí? Esos son los 3 tipos de tratamiento, pero siempre tener en claro que nuestro objetivo es la resección con preservación del miembro y luego radioterapia, ¿sí? Que es lo que se hace ahora. ¿Qué se vio de la radioterapia en los sarcomas de miembro? Bueno, más o menos lo mismo que en el retroperitoneo, ¿sí? Que mejora el control local, o sea, impide, retrasa la recurrencia, pero no tiene impacto en la sobrevida, ¿sí? Lo que se vio es que la neoadyuvancia y la adyuvancia son iguales en control de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Lo que se hace, y acá por ejemplo lo que se hace más en Argentina es primero hacer la cirugía y después hacerle la radioterapia, ¿sí? ¿Se puede hacer neoadyuvancia? Sí. En la neoadyuvancia, los que están, digamos, como en contra dicen que hay más complicaciones en la herida, los que están en contra de la posquirúrgica dicen que hay más complicaciones tardías porque el campo que tienen que irradiar es mucho mayor que el prequirúrgico, ¿sí? Bueno, las dosis que se utilizan acá son de 5.000 a 6.600 mg, esto para el que le gusta, y tener muy en claro que no mejora los resultados quirúrgicos, ¿sí? Que lo que nos tiene que dar acá en claro que lo principal es la cirugía R0, ¿sí? Nada de lo que hagamos después va a mejorar el primer intento quirúrgico. Bien, nada, esto es un dato, sí, la Sociedad Europea que recomienda hacer adyuvancia cuando el tumor es mayor a 5, profundo de alto grado o resección R1. Nada, también lo que tiene que quedar es que esto es artesanal y cambia mucho dependiendo del paciente, dependiendo del centro donde se hace. Actualmente es algo que sí se hace, pero no demostró sobrevida, ¿sí? Digamos, impacto en la sobrevida. Bien, en cuanto a la quimioterapia, si tenemos un paciente con pocas metástasis, ¿sí? Supongamos que tenemos una metástasis pulmonar,
Se recomienda también la resección de las mismas, ¿sí? En caso de ser posible. Si tenemos un paciente ya con más metástasis o metástasis irresecable, acá entramos en tratamiento paliativo, ¿sí? Donde la quimioterapia se convierte en el gol estándar. Bueno, la doxorubicina, igual que en el sarcoma retroperitoneal, sigue siendo el principal tratamiento, digamos la principal droga. Y otra cosa importante es que mientras la primera línea de tratamiento es estándar, ¿sí? En todos los tipos histológicos, ya la segunda línea depende mucho más de la histología del tumor. ¿Bien? Y bueno, algo que se podrán imaginar por las características de esta patología es que los resultados, digamos, de inmunoterapia siguen siendo desalentadores, ¿sí? Por la heterogeneidad histológica, no hay estudios que puedan ser concluyentes en esto, si bien se están estudiando y si buscan van a ver que hay un montón de estudios que están tratando de desarrollar, la mayoría siguen en fase 1 o 2 y no pueden llegar a una conclusión al respecto. Como para que quede, como es el módulo de onco un poco más claro, lo que dice la Sociedad Europea, para esto repetir sí, pero en la primera línea se usa la doxorubicina, se asocia a la isofosfamida en personas con buen performance status porque se vio que combinada tiene mayor tasa de respuesta. Igual, fíjense los números de la tasa de respuesta, ¿sí? Del 9 al 12% y del 18 al 25%, ¿sí? Con una sobrevida global aproximada con doxorubicina o, digamos, con o sin isofosfamida es aproximadamente de 12 meses, ¿sí? O sea que nada. Y bueno, como segunda línea, en Europa está aprobada la trabectidina, ¿sí? En los leiomiosarcomas y liposarcomas, acuérdense que son los más frecuentes, y también aprueban el uso combinado con gemcitabina en el leiomiosarcoma, ¿sí? La realidad es que no pude ni siquiera ahondar mucho más en lo que es tratamiento de quimioterapia o radioterapia, porque no hay nada estándar, ¿sí? Ni concluyente. Son estudios, y que unos tuvieron mayor resultado con tal medicamento y en otros todo lo contrario. No pueden comparar porque tienen muy poca población. Así que traté de resumir un poco todo lo que leí como para que se lleven un concepto general, ¿sí? Justamente en la clase del curso de oncología, la persona que lo daba contaba que hace poco el ROFO había entrado en un estudio multicéntrico, ¿sí? Para pacientes con sarcoma, y que el estudio se terminó suspendiendo por falta de pacientes. Así que, bueno, nada, la verdad que es muy difícil de tratar. Y acá claves. Nada, esto es básicamente lo que quiero que se lleven de la clase, ¿sí? De sarcomas, es que es importantísimo el tratamiento multidisciplinario en centros de experiencia, ¿sí? Esto lo recalcan todas las clases, todos los estudios, ¿sí? Esto es lo único, o sea, que cambia realmente la sobrevida del paciente, ¿sí? Personas que se dediquen a sarcomas y que estén en estos centros de experiencia, realmente fue lo único que se demostró, más allá de los tratamientos, que cambia la sobrevida y el curso del paciente, ¿sí? Y, bueno, la resección con márgenes histológicamente negativos, la resección R0, como única posibilidad de tratamiento curativo y como nuestra meta al enfrentarnos a cualquier tipo de sarcoma, ¿sí? Estas son las cosas que realmente van a cambiar al paciente. Después, si le damos radioterapia o no, si le hacemos quimio o no, como vimos, no le va a afectar mucho, pero estas dos cosas, sí. Así que, bueno, nada.